Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, ese lugar donde los sueños a veces se vuelven realidad y otras, bueno, se quedan en el aire, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado en boca de todos, un dúo cuya historia de amor parece sacada de una telenovela, y es que hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ellos han sido los protagonistas de un sinfín de rumores, especulaciones y esperanzas por parte de sus fans, especialmente en lo que respecta a sus vidas sentimentales, o más bien, a la posibilidad de un sueño de boda cumplido. ¿Será que esos anhelos de los seguidores se han materializado, o seguimos navegando en un mar de rumores sin confirmación? Esa es la gran pregunta que hoy vamos a desentrañar. Así que si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus artistas favoritos, si te encanta el drama, el romance y las historias que nos hacen suspirar, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Y por cierto, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des a ese botón de suscribirte y actives la campanita, así nunca te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. La verdad es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que trascendió la pantalla de Erkencikus, ¿verdad? Para quienes no recuerdan, ellos interpretaron a Sanem y Can en esta exitosa serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Y desde el primer momento en que los vimos juntos, la química era innegable. No era solo una actuación convincente, era algo más, una chispa que hacía que el público creyera, suspirara y sobre todo, deseara que esa magia que veían en televisión se trasladara a la vida real. Y es precisamente ahí donde nacen los sueños, ¿no creen? Sanem, la joven y soñadora aspirante a escritora, y Can, el fotógrafo carismático y un tanto misterioso, formaron una pareja tan creíble, tan apasionada, que el público no tardó en creer que lo que veían en pantalla era un reflejo de una profunda conexión en la vida real. La manera en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo contribuía a crear esa ilusión. Después del éxito rotundo de la serie, los rumores sobre una relación entre Demet y Can comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Y no era para menos. Se les veía juntos en eventos, compartían mensajes que parecían tener segundas intenciones, y sus miradas, ¡ay!, esas miradas! Parecían gritar al mundo un amor que iba más allá de la amistad o de un simple compañerismo profesional. Los fans, ávidos de una historia de amor real entre sus ídolos, se aferraron a cada indicio. Se compartían fotos, se analizaban cada palabra, cada gesto. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos, de momentos románticos. Era un frenesí de esperanzas y deseos. Cada aparición pública conjunta se convertía en un acontecimiento, cada fotografía subida a redes sociales era diseccionada en busca de pistas. La energía de la audiencia era palpable, querían ver a Sanem y Can, los personajes que tanto habían amado, unidos también fuera de los focos. Era como si el público se sintiera parte de su historia, un testigo silencioso de un romance que, según ellos, estaba destinado a ser. Y entonces, como suele pasar en el mundo de la fama, las cosas empezaron a tomar giros inesperados. Surgieron noticias de separaciones, de idas y venidas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier novedad, se convirtieron en los cronistas de esta supuesta relación. Un día se hablaba de un amor apasionado, al siguiente de una ruptura dolorosa. Era como un péndulo oscilando entre la esperanza de una boda y la decepción de un posible fin. Esta montaña rusa de información generaba aún más especulación. Si se les veía juntos, era una reconciliación, si estaban separados, era una crisis. La falta de confirmaciones oficiales por parte de la pareja dejaba un vacío que era rápidamente llenado por la imaginación colectiva de sus seguidores. Se crearon foros, grupos en redes sociales y cada rumor, por insignificante que pareciera, se amplificaba hasta convertirse en noticia. Hablemos un poco más de esos rumores de boda. ¿De dónde venían? Bueno, en Turquía, como en muchas culturas, una relación que avanza y se consolida a menudo lleva consigo la expectativa de un compromiso formal, de un matrimonio. Los seguidores de Demet y Can, al verlos tan unidos y con una química tan palpable, empezaron a fantasear con la idea de verlos dar ese gran paso. Se imaginaban la ceremonia, los vestidos, la celebración. Era como si el público tuviera un rol activo en su historia de amor, proyectando sus propios deseos y esperanzas en ellos. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver a una pareja que parece tan perfecta unirse para siempre?
La idea de una boda entre ellos se convirtió en un anhelo colectivo, en el clímax de la historia que el público deseaba presenciar. Los fans más fervientes ya habían elegido sus vestidos para The Met y habían imaginado el traje de Khan. Era una fantasía compartida, un sueño colectivo que se alimentaba día tras día. Sin embargo, la realidad, como siempre, suele ser mucho más compleja y a veces, menos glamurosa de lo que imaginamos. A pesar de los incesantes rumores y las esperanzas de muchos, una boda entre The Met of the Mir y Can Yaman nunca se materializó. Lo que sí sucedió, y esto es un hecho, es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han tenido sus propias experiencias amorosas por separado. La industria del entretenimiento, y más aún la turca, es un hervidero de relaciones que nacen y mueren bajo el escrutinio público. La química en pantalla es una cosa y la compatibilidad y el deseo de construir un futuro juntos en la vida real son algo completamente diferente. La presión mediática y la atención constante pueden ser un gran obstáculo para el desarrollo de una relación. The Met, por ejemplo, ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, y recientemente hemos sido testigos de su matrimonio con el cantante Ouzhan Koc. Este enlace, que sí fue una boda real y celebrada, demostró que si bien la química con Khan fue innegable en la pantalla, la vida personal de The Met tomó otros rumbos. Su boda con Ouzhan fue un evento que acaparó titulares y generó mucha alegría entre sus fans que la apoyaron en su nueva etapa. The Met, siempre discreta con su vida privada, mantuvo un perfil bajo durante su noviazgo, pero la noticia de su matrimonio fue recibida con gran entusiasmo. La pareja compartió imágenes de la ceremonia, mostrando la felicidad y el amor que los unía, disipando así cualquier duda sobre la continuidad de su vida personal. Para muchos fue la confirmación de que The Met había encontrado su verdadero camino hacia la felicidad, lejos de las especulaciones que la habían rodeado. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus relaciones, y su vida amorosa ha sido objeto de atención mediática constante. Se le ha relacionado con varias mujeres, algunas de ellas también figuras conocidas en el mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas y sus romances han sido seguidos de cerca, demostrando que su vida sentimental también ha estado activa, pero sin llegar a un compromiso de boda que lo uniera a The Met. Khan, conocido por su carisma y su atractivo, ha sido un foco constante de interés para la prensa rosa. Sus relaciones, a menudo cortas pero intensas, han generado titulares y debates entre sus seguidores. Si bien ha tenido parejas notables, ninguna de estas relaciones ha llegado a la fase de matrimonio, al menos hasta el momento en que hablamos. Su enfoque parece ha estado en su prolífica carrera y en su incursión en proyectos internacionales, lo que quizás ha implicado una menor dedicación a estabilizar una relación personal. Entonces, ¿por qué tanto revuelo con la idea de una boda entre ellos? Creo que responde a varios factores. En primer lugar, como mencioné, la conexión que crearon en Erkencikus fue excepcional. Capturaron la esencia de una historia de amor moderna, llena de pasión, humor y desafíos, y eso resonó profundamente en el público. Cuando los actores logran una química tan fuerte, es natural que los espectadores deseen que esa magia continúe fuera de las cámaras. La audiencia se encariña con los personajes y, por extensión, con los actores que los dan vida. Es un deseo humano de ver la felicidad extenderse más allá de la pantalla. La serie fue un fenómeno global, y la pareja protagónica se convirtió en un icono de romance moderno. En segundo lugar, la cultura de los fans en las redes sociales juega un papel crucial. Los seguidores se vuelven detectives, analizando cada foto, cada comentario, cada interacción. Crean narrativas, alimentan rumores y, a veces, hasta ejercen una presión sutil para que sus deseos se cumplan. En el caso de The Met y Khan, la base de fans era muy grande y muy activa. Las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de las especulaciones. Cada me gusta a una foto del otro, cada comentario en una publicación, era interpretado como una señal. El fenómeno del fandom en la era digital ha democratizado la conversación sobre las celebridades, permitiendo que los fans se conviertan en comentaristas activos y, a veces, en creadores de narrativas. Y finalmente el factor de la idealización. A menudo idealizamos a las parejas famosas, proyectando en ellas la imagen de la relación perfecta que quisiéramos para nosotros o para el mundo. Y si a eso le sumamos el hecho de que ambos son jóvenes, exitosos y atractivos, la idea de su unión se vuelve aún más atractiva y deseable para muchos. La imagen de la pareja perfecta es un concepto que la sociedad tiende a perseguir, y cuando se encuentra en figuras públicas, es natural que genere un gran interés.
La combinación de talento, belleza y éxito es una fórmula que a menudo lleva a la idealización. Los fans proyectan sus propios anhelos de amor y felicidad en estas figuras, creando una imagen ideal que rara vez se corresponde con la complejidad de la vida real. Es importante recordar que si bien la vida de los famosos es de interés público, también tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en cuanto a sus relaciones. Lo que vemos en pantalla es actuación, y la vida real, aunque a veces se entrelaza con ella, tiene sus propios ritmos y caminos. El respeto por la intimidad de las personas es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. La línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad puede ser muy delgada. La prensa y los fans a menudo cruzan esa línea, alimentados por la curiosidad y el deseo de saber más. En el caso de Demet y Can, su historia de amor en la ficción fue un cuento de hadas para millones, y esa fantasía se trasladó al deseo de que fuera real. Pero al final la realidad se impuso. Demet encontró la felicidad en su matrimonio con Othman Koch, y Can sigue su camino personal. El final feliz que el público deseaba para la pareja de ficción, se materializó de forma independiente para cada uno de ellos en sus vidas reales. Es un recordatorio de que las historias de amor, tanto en la ficción como en la realidad, tienen múltiples desenlaces, y no siempre el que más anhelamos. Así que, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, la intensa química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus dio lugar a una oleada de rumores y esperanzas de que su relación traspasara la pantalla y culminara en una boda. Los fans, encantados con la pareja, anhelaban verlos unidos. Sin embargo, a pesar de la fuerte conexión que mostraron y de las continuas especulaciones, una boda entre ellos nunca se concretó. Demet ha encontrado su camino hacia el matrimonio con Othman Koch, y Can sigue su vida personal. La magia de su actuación juntos queda inmortalizada en la serie, mientras que sus vidas individuales han tomado caminos distintos. Al final, los sueños de boda de los fans con esta pareja se quedaron en eso, en dulces esperanzas alimentadas por una química inolvidable en pantalla, pero la realidad nos ha mostrado otros finales felices para ambos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y la realidad de la vida sentimental de Demet Özdemir y Can Yaman. Siempre es fascinante analizar cómo la fantasía de la ficción se cruza con la vida real y cómo los deseos de los seguidores influyen en nuestra percepción. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creían que su relación se haría realidad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha parecido interesante, te ha mantenido enganchado y te ha aportado algo de información o entretenimiento, no olvides darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Muchas gracias por acompañarme hoy, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.